Hola, buenas tardes, buenos días, no sé en qué momento estaréis viendo este vídeo. ¿Qué tal estáis todos, alumnos del Centro Internacional de Investigaciones en Ciencia Política de México, de allá en Aguascalientes? Aquí nos encontramos de nuevo en la segunda sesión, para situarnos un poco, en la segunda sesión del taller de incidencia política o del taller de advocacy. Es una sesión todavía centrada en la explicación de los conceptos más básicos, más fundamentales de la incidencia política o de la advocacy. Hablábamos del otro día, o adelantábamos del otro día, perfilábamos algunos conceptos, los más básicos, relacionados con esta problemática o con este campo, y dejábamos muy bien perfilado, muy bien definido cuál era el concepto de incidencia política. Decíamos para retomar, decíamos que era una acción o intervención que buscaba un cambio, defender una causa, emprendida por cualquier persona o grupo, bien sea beneficiario directo o no, que tiene como resultado que se aplica en algún entorno donde se toman decisiones políticas. Decíamos que los resultados tenían impacto tanto en la sociedad en general como en el propio interior o en las propias organizaciones de la sociedad civil que emprenden acciones de incidencia política, por la implicación que estas acciones suelen tener en sus organizaciones, pues forman liderazgos, crean redes en torno a la misma temática, etc. Hablábamos también el otro día de lo necesario o de lo fundamental que es, cuando se inicia una estrategia de advocacy, de que se base en hechos, no en suposiciones. También se presupone la experiencia práctica de la organización que emprende una de estas acciones en la materia en la cual se va a embarcar. Hay que estar muy preparado y hay que comprometerse con el grupo hacia el que se dirige. Con compromiso me refiero a que el grupo al que se dirige tiene que estar plenamente integrado en la estrategia y hay que escuchar su voz de una manera activa. Lo fundamental es que se intente lograr un cambio a través de la presión en un entorno político. Hablábamos también el otro día de las características, de cuáles son las causas reales por las que se hace incidencia política, y decíamos que hay varias causas, que existen varias causas. También hablábamos que existen varias causas para hacer incidencia política, y decíamos que la incidencia política puede ser considerada como una herramienta de participación ciudadana, puede ser considerada también como un elemento de ejercicio del poder, puesto que la sociedad se sienta frente al gobierno y le explica cuáles son los problemas que el gobierno no ha sabido recoger, y si es capaz de hacer la suficiente presión política, incluir estos problemas dentro de lo que sería la agenda de gobierno, en alguna de sus fases, como veremos cuando montemos la metodología. Y también se consideraba las estrategias de incidencia, un plan de incidencia, como una posibilidad de montar procesos acumulativos, puesto que las organizaciones de la sociedad civil van aprendiendo en cada plan de incidencia que montan. Decíamos que la incidencia política se hace principalmente para resolver procesos específicos a través de cambios concretos, bien en políticas o en programas públicos. Veis, procesos específicos que buscan un cambio, donde en un entorno político, en un entorno donde se toman decisiones políticas. También se hace incidencia política para fortalecer y empoderar a la sociedad civil. Repito, estoy recordando lo que hablábamos en la clase anterior, puesto que a través de las estrategias de incidencia política, las organizaciones de la sociedad civil se ven fortalecidas en sus diferentes dimensiones, desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de los órganos de gobierno, desde el punto de vista del aprendizaje del aprendizaje institucional que se queda la organización una vez que ha montado una estrategia de incidencia política, desde muchos puntos de vista. Y luego decíamos que también se inician procesos de incidencia política, o una de las consecuencias o de los resultados que se observan de los procesos de incidencia política coinciden con la promoción y la consolidación de la democracia, puesto que si de verdad las organizaciones de la sociedad civil escuchan las voces de aquellos grupos más vulnerables y son capaces de transportarlas hacia el gobierno, sentándose para dialogar con aquellos que son responsables de tomar las decisiones, los espacios de decisión que se van a crear van a ser mucho más democráticos, y las agendas políticas van a estar diseñadas en torno a unos objetivos mucho más transparentes para la ciudadanía. De ahí que al final uno de los resultados de una sociedad que tiene muchos grupos de incidencia
presionando en entornos políticos, uno de los resultados es que se observa un cierto incremento de la democracia, una cierta promoción y consolidación de la democracia. Nos quedábamos aquí el otro día pendientes de pasar a explicar cuáles son los factores que contribuyen al éxito cuando se habla de hacer una incidencia política. Decíamos que los factores los podemos dividir en dos tipos, los factores externos y los factores internos. Y aquí me quedaba el otro día y no quise avanzar, puesto que este epígrafe en sí mismo es muy importante y bastante sólido. Por eso decidí pensé que sería más conveniente dejarlo para esta clase segunda. Esto es un poco lo que hablábamos en la clase anterior. Para situarnos en el entorno del taller, como os expliqué al principio de la sesión anterior, las dos primeras sesiones van a estar destinadas a explicar conceptos básicos, factores, elementos que determinan o que condicionan el éxito o el fracaso de un plan de incidencia, cuáles son las causas, para que tengamos un contexto muy bien definido. Mientras que la sesión tercera y la sesión cuarta, es decir, las dos siguientes sesiones que nos quedan después de esta, estarán dedicadas exclusivamente a explicar cómo se elabora un plan de incidencia, qué estrategias se utilizan, cuáles son los puntos fundamentales en los que hay que poner la atención, de tal forma que tendrá ese enfoque práctico que se busca siempre con todos los talleres, a pesar de que no tengamos la oportunidad de hacerlos vía presencial y los tengamos que hacer a través de estas nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología. Pero intento imprimirles siempre a todos los talleres ese componente práctico que se busca, o por lo menos ese componente de guía práctica tan necesario. ¿Qué factores contribuyen? Bueno, pues decíamos, hay factores externos y factores internos. Y aquí nos quedábamos y lo retomo donde lo dejamos en la clase anterior. La realidad de cada país, de cada contexto, de cada sociedad, de cada región, de cada organización es muy diferente. Entonces, las oportunidades y las amenazas que se pueden ir ofreciendo para que la sociedad civil y la participación ciudadana a través de la incidencia política pueda conseguir los cambios que pretende, se tienen que analizar siempre en función del contexto en el que se están trabajando. Sin embargo, se puede hacer generalizaciones cuando hablamos de qué factores externos van a contribuir al éxito de una incidencia política. Hay algunos que se pueden generalizar y siempre digo que estos factores externos los tenemos que tomar como una generalización a contextos muy diversos, de tal forma que cuando vayamos a desarrollar nuestra propia estrategia o nuestro propio plan de incidencia, estos factores que contribuyen al éxito de nuestra propuesta los tenemos que analizar o que los tenemos que implementar siempre a la luz del contexto en el que estemos desarrollando o implementando nuestro plan de incidencia. En primer lugar, para que se pueda hablar de que una propuesta de plan de incidencia vaya a tener éxito, es fundamental que se aplique o que se ponga en práctica en un entorno donde se dé cierta apertura democrática, puesto que la incidencia política requiere de per se, como de entrada, antes de iniciarse, de un contexto en el que existan una serie de compromisos de procesos democratizadores o de democratización por parte de los gobiernos. Es decir, tiene que haber un respeto a los derechos humanos, a algunos derechos humanos básicos para que un plan de incidencia pueda tener sentido en una sociedad. Tiene que haber respeto a la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a la libertad de asociación. Si no hay estos compromisos, hay muy poquito espacio para la participación ciudadana y para la participación de la democracia, de la ciudadanía en la democracia. Y desde luego para que la sociedad civil pueda alzar su voz y conseguir algo. De tal forma que estos compromisos, sobre todo con la libertad de expresión y con la libertad de asociación, tienen que ser prerequisitos cuando una organización de la sociedad civil pretende iniciar una acción. Si, por ejemplo, nos trasladamos a contextos como países árabes, Arabia Saudí, o en algunos contextos rusos, o algunos contextos de sociedades africanas o del sudeste asiático, va a ser muy difícil iniciar planes de incidencia que tengan posibilidades de éxito en la medida en que a lo mejor sus gobiernos no garantizan este respeto a la libertad de expresión o no garantizan este respeto al derecho a la vida, y las personas que inician estos planes de incidencia pueden ver amenazadas sus libertades básicas y acaban en prisión, o incluso pueden enfrentar amenazas de muerte. De tal forma que y esto claro va a ser un elemento que va
que va a impedir que la sociedad civil o que va a la sociedad civil o a los miembros de la sociedad civil les va a echar para atrás o les va desde luego no va a ser un elemento que favorezca o que anime a la sociedad civil a plantear planes de incidencia cuando sepan que su vida está en peligro. Entonces va a ser un elemento que desfavorezca. Otro de los puntos que se consideran fundamentales cuando se hablan de planes de incidencia que van a tener éxito y se habla del contexto o del entorno en el que va a tener éxito es que se requiere que haya una cierta, y digo una cierta, y esto sí que tendréis que evaluarlo con mucho cuidado cuando penséis montar un plan de incidencia, una cierta equidad económica, social y cultural. La pobreza y la exclusión social extrema, tanto económica como cultural, van a debilitar la capacidad de aquellos sectores más vulnerables, de aquellos sectores que viven más al margen de la organización, van a dificultar la posibilidad de planificar o de implementar iniciativas que puedan llegar a tener influencia en las políticas públicas. Además, si no hay una igualdad desde el punto de vista, una equidad desde el punto de vista económico, social y cultural, probablemente se van a desarrollar percepciones que contribuyen a reproducir actitudes de las instituciones del Estado. La ciudadanía pobre organizada puede suponer una amenaza. Y los sectores tradicionalmente marginados pensarán el Estado siempre es el enemigo, de tal forma que se va a obstaculizar esta relación entre ciudadanía y Estado que debería ser sana y abierta en un Estado donde los niveles de desigualdad no son extremos. Esto es una característica o un factor externo que hay que considerar cuando se monta un plan de incidencia para intentar darle solución en el plan de incidencia que montemos, pero no puede obstaculizar que lo montemos porque en la mayor parte de las sociedades la pobreza, la desigualdad económica, social y cultural está presente. Pero bueno, cuanto menos desigualdad exista, más posibilidades habrá de que nuestro plan de incidencia tenga éxito. Otro elemento que también va a favorecer el éxito de un plan de incidencia va a ser la descentralización. Para hacer incidencia política es muy importante tener acceso personal, acceso directo a aquellas personas que van a tener el poder de decisión y cualquiera de los actores claves que puedan apoyar o incidir en nuestra propuesta de incidencia. Un Estado que está muy centralizado no va a ser capaz de resolver problemas reales de la ciudadanía, debido al limitado acceso que la ciudadanía va a tener a estas instituciones del Estado. Los estados muy centralizados, donde todas las decisiones presupuestarias, locales, regionales, se toman en la capital, va a impedir que aquellos intereses de las personas que se encuentran en la periferia geográfica, en las regiones, en las localidades más aisladas, incluso en las provincias más alejadas de la capital, tengan acceso a las agendas políticas que se están barajando en la capital. Y esta distancia geográfica y también esta distancia percibida hacia las instituciones va a hacer que los planes de incidencia tengan difícil éxito porque va a ser muy difícil el acceso a las personas que toman las decisiones. También por la centralización normalmente conlleva una jerarquía fuerte y también eso hace que si las decisiones se toman muy arriba y están muy centralizadas, el acceso que se tiene a esa modificación en la agenda política va a ser muy limitado, sobre todo para integrantes de la sociedad civil. Se requiere también, para que un plan de incidencia tenga cierto éxito, que los medios de comunicación estén descentralizados y democratizados de alguna manera. Perdón, más que descentralizados, democratizados. Es decir, si todos los medios de comunicación están concentrados en manos privadas, en una sola mano, no están descentralizados, sino no están desconcentrados en varios propietarios, y si además no están democratizados, no podrán influir en la opinión pública y no se podrán generar corrientes de opinión ni favorables ni contrarias a la propuesta de incidencia que yo estoy planteando.
No todas las corrientes de opinión tienen que ser favorables, pero sí tiene que haber un espacio de democratización en los medios de comunicación que permita que algunos medios de comunicación se solidaricen con las propuestas que estoy planteando. Si el control está muy concentrado, el acceso que pueden tener algunos sectores de la sociedad a estos medios de comunicación va a ser muy limitado, va a ser muy restringido. Y entonces su capacidad de incorporar temas que puedan resultar de interés para ellos mismos también va a ser igualmente muy limitada, muy restringida, y entonces la posibilidad de influir de forma efectiva en el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas y en las agendas, de igual manera se va a ver muy limitado, porque como ya veremos, una de las estrategias importantes para montar planes de incidencia va a estar relacionado con los medios de comunicación y la posibilidad que los medios de comunicación dan de generar corrientes de opinión pública. Y luego, por último, otro de los factores externos que necesitamos en el contexto en el que nos vamos a mover para montar un plan de incidencia es el de transparencia. Para que la ciudadanía pueda influir en el accionar del Estado, es necesario tener acceso a información. Es necesario que el Estado abra las puertas a la información y la muestre de forma transparente. Si no tenemos acceso a la información del tema que estamos trabajando, no vamos a saber si el Estado ya está poniendo en práctica alguna de las propuestas que yo estoy planteando en mi incidencia, no vamos a saber si hay presupuesto disponible para alguno de los temas que yo propongo, no vamos a saber si el dinero o el presupuesto que el Estado ha prometido utilizar en alguno de los puntos de mi plan de incidencia se está utilizando de la manera adecuada. O sea, es necesario que haya una transparencia y una rendición de cuentas lo suficientemente democrática o lo suficientemente transparente, hablando de transparencia, para saber que yo dispongo de toda la información y que la propuesta por la que estoy luchando ni está implementada, ni se va a implementar en el futuro y se están rindiendo las cuentas necesarias las cuentas que yo necesito para continuar dándole proceso. Entonces, por hacer un pequeño resumen, hay 5 factores externos que van a colaborar al éxito de la propuesta. Factores externos, factores de contexto, que van a colaborar al éxito de la propuesta que yo esté planteando. Una apertura democrática con una serie de derechos que se presuponen en el contexto en el que voy a desarrollar mi propuesta, una cierta igualdad económica, social y cultural para que los grupos más vulnerables no se queden al margen de las propuestas de incidencia que se vayan a plantear, una cierta descentralización en la toma de decisiones para que la sociedad civil pueda tener acceso precisamente a esos espacios de poder que van a tener algo de influencia en la agenda política y van a poder incluir parcial o completamente los puntos que planteo en la propuesta de incidencia que estoy desarrollando, una democratización en el acceso a los medios de comunicación, es decir, una desconcentración en la propiedad de los medios para que haya diferentes tendencias o las diferentes tendencias de la sociedad se puedan ver representadas en caso de que así se desee, o sea que no haya límites en este sentido, más allá de los límites naturales que imponen las leyes para proteger al ciudadano, claro, y por último que se den unas ciertas características de transparencia en la sociedad en la que voy a desarrollar o en el contexto en el que voy a desarrollar el plan de incidencia. Estos son los 5 factores externos fundamentales. En cuanto a los factores internos, los contamos también son algo más hay varios, muchos más, porque están relacionados con la capacidad de mi organización para implementar la propuesta y con las características que presupongo para explicarnos bien. Cuando hablo de factores externos, hablo de factores de contexto que van a determinar el entorno en el que voy a montar mi propuesta y que van a permitir que la propuesta se desarrolle con más o menor grado de éxito, con mayor o menor grado de éxito, las probabilidades de que mi propuesta alcance un mayor o menor grado de éxito. Cuando hablo de los factores internos, hablo de que las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que pertenecen o que representan a los grupos más vulnerables y tradicionalmente más marginados por el Estado, tienen el reto de fortalecerse internamente y de acumular poder frente al Estado en muchos de los puntos que voy a nombrar. Es decir, cuando yo decido
como representante del tema en una organización de la sociedad civil que voy a llevar a cabo un plan de incidencia, hay algunos elementos claves que tengo que estudiar dentro de mi organización para saber si voy a ser capaz de hacer frente a lo que supone montar un plan de incidencia. Porque en caso de que carezca de muchos de los requisitos internos o factores internos que voy a explicar ahora, en caso de que carezca de estos factores internos, mi plan de incidencia se puede ver abocado al fracaso. Entonces, antes de ponerse a redactar o antes de montar una metodología, tengo que mirar sinceramente o mirarme al espejo y entender o estudiar o reconocer cuáles son los defectos de los que adolece mi organización para bien mejorarlos o bien desechar o posponer la elaboración de este plan de incidencia. En primer lugar, es fundamental, no es difícil, que haya una cierta democracia interna en las organizaciones. Haya una amplia participación ciudadana, especialmente de aquellos sectores de la población que están tradicionalmente más marginados y hacia los que se pretenden dirigir los planes de incidencia de la organización. Esto permitirá construir unas iniciativas que tengan mayor éxito. Y cuando hablo de empoderar a aquellos que están tradicionalmente más marginados y hacia los que voy a dirigir las propuestas, es lo que hablábamos también en los talleres de marcológicos si tuvisteis la oportunidad de escucharlos. Hay que permitir a los beneficiarios de nuestras propuestas que hablen y digan cuáles son sus necesidades más concretas, aunque no coincidan con nuestra percepción de sus necesidades. Para ello, es importante cuestionar los papeles tradicionales que ha habido dentro de las organizaciones, es decir, hay que empoderar a los beneficiarios, hay que darles una posición, un puesto y una voz para que puedan expresar cuáles son sus necesidades y cómo vamos a desarrollar el plan de incidencia que al final les va a afectar directamente a ellos. Tiene que haber una disposición por parte de la organización de la sociedad civil que vaya a montar un plan de incidencia de interactuar con el gobierno. La incidencia política, al final, es un juego de intereses en un contexto político determinado, en una mesa redonda donde se plantea una agenda política en la que el gobierno tiene unos intereses y la organización de la sociedad civil tiene otras. A veces es muy conflictivo o muy polarizado, pero siempre requiere que la sociedad civil o que las organizaciones de la sociedad civil estén dispuestas a interactuar con el gobierno de una manera constructiva y negociadora. O sea, con este factor interno de interactuar con el gobierno, lo que se pide es que hay que tener ciertas habilidades de negociación, porque siempre que nos sentemos vamos a partir de posiciones diferentes, si no, no estaríamos montando un plan de incidencia. Hay una necesidad y el gobierno no la está resolviendo. El gobierno o el actor responsable de tomar la decisión puede ser el poder local, puede ser el poder provincial, puede ser al nivel legislativo, o sea, no tiene por qué ser el gobierno, sino el responsable de la toma de decisión. Y no la está cumpliendo por algo, porque no tiene presupuesto, porque no tiene interés, porque no le da rédito electoral. En cambio, yo como organización de la sociedad civil he detectado una necesidad fundamental que tiene que ser resuelta. Entonces, está claro que hay un desacuerdo en ese punto. Ahora, la actitud de la organización como representante de la sociedad civil tiene que ser negociadora. Tengo que estar dispuesta a interactuar con ese centro de poder de decisión y tengo que llevar propuestas de negociación para poder llegar para poder crear un espacio de consenso y que mi plan de incidencia se pueda implementar. Tenemos que estar dispuestos a construir y a formar nuevas alianzas, esto tanto a nivel individual como a nivel de organización, porque se logra mucho más impacto cuando se monta un plan de incidencia, cuando se implican a más de una organización que pueden tener experiencia o pueden tener nombre o pueden ser muy grandes o simplemente se fortalece el número, se fortalecerán alianzas y se van a debilitar los bloques más tradicionales de la oposición. Hay que visualizar el proceso de incidencia como parte de una estrategia global de transformación a largo plazo. Nuestro plan de incidencia es solo un paso, tiene que ser solo un paso y tienen que montarse 3 planes. Planes a corto plazo, planes a medio plazo y planes a largo plazo. Tiene que haber una claridad muy exhaustiva acerca de la misión, si se monta un grupo o una coalición. Las iniciativas de incidencia siempre parten de una misión, de un mandato previamente establecido y tienen como fin que el proceso sea una prioridad dentro de la estrategia global del grupo y nunca una distracción o una actividad marginal. La misión va a articular esa identidad organizativa en torno al plan de incidencia.
Es obligatorio que la organización en la que trabajo o yo mismo como individuo, si me voy a poner a representar como representante de un plan de incidencia o voy a luchar por una causa, entienda, tenga un manejo interesante o importante sobre la institucionalidad del Estado en el que me estoy moviendo. Tengo que saber cómo son los procesos de aprobación de leyes, de legislación presupuestaria, de toma de decisiones desconcentralizadas o no, si el plan de incidencia o el objetivo que quiero transformar tiene su toma de poder de decisión en el poder local o en el poder regional o en el poder más central. Si lo que me interesa es cambiar una ley o montar una política pública en torno al objetivo que me he planteado o simplemente conseguir fondos para poder financiarla y entonces hacer incidencia a nivel presupuestario. Hay que entender las políticas públicas que se han desarrollado en torno al tema y quiénes han sido los responsables de desarrollarla. O sea, hay que tener un cierto manejo de la institucionalidad del Estado en el que me muevo. Hay que tener un conocimiento del contexto político actual, o sea, hay que saber cuáles son los temas que están afectando directamente a mi propuesta, cuáles se han implementado, cuáles no, quiénes están a favor, quiénes no. Hay que tener un conocimiento muy profundo de esta realidad, con lo cual esto exige como requisito o conlleva obligatoriamente la necesidad de manejar un número ingente de datos relacionados con el tema por el que estoy luchando. Enlaza precisamente con este siguiente factor interno. Hay que manejar muchísima información y tener ciertas capacidades de investigación, porque vamos a tener que saber si hay otras propuestas u otros puntos del tema que estoy tratando que se han desarrollado en otras regiones, en otros momentos históricos, en otras partes del mundo, con otros gobiernos. Si nuestro gobierno ha iniciado o ha pretendido en algún momento dado iniciar algún plan o alguna política pública o alguna implementación que esté relacionada con el plan de incidencia que estoy montando. O sea, tengo que tener un conocimiento fundamental de la realidad, por eso la fase de estudio es muy, muy interesante y fundamental antes de montar una incidencia para saber en qué punto se encuentra el plan que voy a montar. Hay que hablar con propiedad, no se pueden cometer errores cuando se está intentando generar corrientes de opinión favorable. Todo esto conlleva un componente educativo interno para que el mismo grupo tenga más información sobre la problemática que se quiere influir y también para aumentar sus capacidades de análisis, de investigación. Es muy importante preparar y formar constantemente líderes para que sean parte de la organización en cuestión en el tema y luego transversalizando temas como eso, el liderazgo, el carisma, ¿sí? Tiene que haber acuerdos muy, muy claros entre las personas y las organizaciones que van a impulsar la iniciativa del plan de incidencia, en caso de que sea más de una, puesto que si se monta una red en torno a un tema relacionado con una campaña de incidencia política o de advocacy, es muy importante que tengamos muy claro los roles, quién va a ser responsable de quién, qué intereses se están creando, cuáles son las expectativas que tiene cada uno. Qué acuerdos existen dentro del grupo, hasta dónde llega el compromiso de uno, hasta dónde llega, cuándo se terminan los compromisos, cuándo hay organizaciones que salen del grupo porque ya han completado sus intereses, sus expectativas, y mientras que otros pueden entrar. Todo eso hay que tenerlo muy, muy claro y se redacta normalmente en convenios de colaboración para que no haya malos entendidos. Porque si en torno a un plan de incidencia que se monta a base de red empieza a haber malos entendidos, lo más lógico es que al final nuestro plan de incidencia no tenga éxito. Tiene que haber una convicción fuerte, un entendimiento claro, un compromiso claro entre todas las organizaciones de hasta dónde va a llegar cada uno. Y luego, otro elemento fundamental es que tiene que haber disponibilidad de recursos humanos y de recursos financieros para la iniciativa de incidencia que se esté planteando. Es fundamental saber que se va a contar con los recursos necesarios que van a dar cobertura al plan durante el tiempo que dure el plan, porque si no,
Esto lo hablábamos también cuando explicábamos los talleres de marco lógico. Si no se hace una buena planificación de los recursos humanos y de los recursos presupuestarios o económicos con los que cuenta la organización, puede ser que el plan de incidencia sea muy bueno, esté muy bien pensado, muy bien planificado, pero no se va a poder llevar a cabo. Creo que con esto queda bastante claro cuáles son los factores externos o de contexto que van a contribuir al éxito o al fracaso o a las probabilidades de éxito o de fracaso, para hablar con mayor propiedad, relacionados con nuestra propuesta de incidencia, y cuáles son aquellos factores internos, es decir, más relacionados con la organización de nuestra organización, que van a permitir que nuestro plan de incidencia tenga mayor o menor probabilidad de éxito. Si seguimos avanzando, y el siguiente punto que hay que explicar, según las diapositivas que tenéis, es qué es exactamente un plan de incidencia. Ahora hemos explicado qué es la incidencia, hemos explicado por qué se hace incidencia y hemos explicado cuáles son los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de un plan de incidencia. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es un plan de incidencia? Pues un plan de incidencia es un conjunto de acciones, es un proyecto, es un conjunto de acciones orientadas a promover un cambio. Es un documento que conlleva una serie de procedimientos, una serie de pasos a los cuales haremos referencia en las clases más prácticas, la sesión 3 y en la sesión 4, que van a contribuir a precisar y a definir problemas, estrategias, acciones, mecanismos y, como decíamos ahora, recursos humanos y recursos financieros tan importantes para lograr con éxito los objetivos que nos hayamos planteado en el plan de incidencia. En términos generales, el plan se refiere al proceso de definición de un problema, la elaboración de estrategias y el diseño de una serie de actividades para conseguir ese objetivo trazado. Un plan de incidencia es un proyecto en el que se detecta una necesidad, se analiza esta necesidad, se plantean una serie de estrategias que conllevan una serie de actividades para conseguir el objetivo que hemos trazado, que será darle cobertura a esa necesidad que hemos detectado. Un plan de incidencia puede partir de uno o de varios problemas que se priorizarán y que irán acompañados de un análisis de situación externa y un análisis de situación interna, es decir, de contexto y de nuestra organización, como acabamos de explicar. Cada uno de estos problemas se han de transformar en soluciones y cada una de estas soluciones corresponderá a un problema determinado de los que hayamos planteado. Habrá que hacer un análisis de los espacios de poder y de las personas que tienen la tarea de tomar decisiones. Eso es muy importante cuando se monta un plan de incidencia, porque tenemos que saber quiénes son aquellos en los que podremos apoyarnos para que nuestro plan de incidencia tenga éxito y a los que habrá que intentar contactar para que apoyen nuestra estrategia, quiénes son nuestros detractores con los cuales también habrá que contactar y quiénes son aquellos sujetos dentro del análisis de toma de decisiones que son más indiferentes y a los que podemos intentar convertir para que acaben apoyando nuestra propuesta. En nuestro plan de incidencia hay que incluir, como decíamos, una organización de recursos, estrategias, distribución de actividades y un proceso de evaluación continua, que evaluará con indicadores, y monitoreará con indicaciones tanto los procesos a corto plazo como a medio plazo, como la evaluación externa que se hará cuando se termine este medio plazo para poder montar una a mayor largo plazo. Un plan de incidencia, y no la incidencia así, un plan de incidencia como cualquier proyecto, lo que va a permitir es disminuir los riesgos, desde luego, y las amenazas que supondrían un posible fracaso en caso de que no se lleve a cabo un plan, sino que simplemente se elabore algo en la cabeza y se ponga en práctica. No, el hecho de que se elabore un plan pensado, meditado, va a conllevar que se minimicen los riesgos y las amenazas que podría suponer el inicio de una incidencia sin planificar. Se focalizarán fuerzas, porque todo el mundo tendrá claro cuál es el objetivo principal, cuál es el problema que se pretende solucionar. Se fundamentará la cohesión política del equipo que diseña y planifica la incidencia. Hemos dicho que es muy importante aunar fuerzas alrededor de un objetivo y que esté muy claro este objetivo. Pues esta cohesión política y organizativa de la organización va a quedar patente o manifiesta en el plan de incidencia.
Va a permitir aprovechar al máximo los recursos disponibles, puesto que se van a planificar al detalle. Va a permitir precisar con quién se cuenta, con lo que se cuenta, ante quién se actúa y cómo se actúa, en el análisis de los actores responsables de tomar las decisiones, y consolidará fuerzas, tratando de disminuir al máximo el impacto de las debilidades. ¿Sí? Esto es para lo que sirve un plan de incidencia. Al final, un plan de incidencia, repito, para aquellos que tuvisteis la oportunidad de asistir a mi taller de marcológico, no deja de ser un proyecto específico que tiene algunos complementos específicos, además de las 4 fases de las que hablábamos, además de las 4 fases de las que se habla de identificación, formulación, ejecución y evaluación cuando se monta un proyecto. Además, aquí, en cada una, en la fase de identificación y también en la de formulación, habrá que hacer un estudio de los sujetos que tienen interés en nuestro tema. O sea, es un tipo específico de proyectos de desarrollo, siempre que se trate de un tema de desarrollo, claro. Otro paso, avanzando en la sesión de hoy, en la clase de conceptos, y para empezar ya a meternos de alguna manera en los elementos un poquito más prácticos, vamos a hablar de cuáles son las metodologías más comunes cuando se hace incidencia. Y se dice que hay que responder siempre a 4 preguntas cuando llegamos a este punto. ¿Qué queremos? ¿Quién tiene el poder de decisión sobre nuestra propuesta? ¿Qué tenemos que hacer para convencer a la persona que tiene el poder de decisión? ¿Y cómo sabemos si nuestro plan está funcionando o no está funcionando? Estas son las 4 preguntas básicas que tenemos que plantearnos en el momento en que decidimos que queremos montar un plan de incidencia. ¿Cuál es el problema que tiene más sentido de los cuales podemos resolver? O sea, ¿cuál es el problema prioritario que queremos resolver? Si hay muchos problemas para resolver en nuestra sociedad, muchos problemas para resolver en nuestro ambiente y en nuestro contexto, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra familia, tenemos que priorizar y decidir cuál es el problema fundamental. Todos los problemas son importantes, eso es obvio, pero no todos los podemos resolver a la vez. Así que no tenemos más remedio que decidirnos por uno, elegirlo y estudiarlo muy bien. ¿Qué podemos proponer para resolver este problema? Una vez que hemos decidido el problema, que se puede priorizar entre 2 o 3, habrá que asignarle una serie de soluciones y para ello habrá que hacer un brainstorming o una lluvia de ideas para ver cuáles son las soluciones más factibles para resolver ese problema al que nos estamos enfrentando. Habrá que plantear en esta fase es muy importante que todos tengamos la posibilidad de plantear soluciones, sobre todo aquellos que van a ser los beneficiarios directos, para entender exactamente cuáles son sus necesidades y cuáles son las posibles soluciones que ellos prevén para solucionar esos problemas. Otro de los elementos fundamentales o muy importantes a la hora de resolver o a la hora de determinar hacia dónde va nuestro plan de incidencia es averiguar, determinar, establecer, seleccionar, identificar quiénes son aquellos que tienen el poder de decisión sobre nuestras propuestas. Siempre hay alguien dentro de las instituciones o de los órganos que va a tener la última palabra para resolver el problema que estoy planteando como propuesta. Puede ser el encargado de aprobar una ordenanza municipal o el funcionario encargado de desarrollar una propuesta que se le ha planteado sobre un tema que es para nosotros de interés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez localizado dónde está el poder fundamental de nuestra decisión, de nuestra propuesta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que enfocarnos para convencer a la persona que tiene el mayor poder de decisión? ¿Qué viene primero? ¿Qué sigue después? ¿Qué queremos lograr con cada acción? Esto nos va a concatenar lo que fundamentalmente es un plan de incidencia. ¿Qué tenemos que hacer para convencer a la persona? Es básicamente poner en orden nuestras ideas. Para ello tendremos que determinar quiénes son las personas que más pueden influir en las decisiones sin menospreciar a aquellas que tienen un poder relativo, porque como os digo, a lo mejor el ministro es el que finalmente firma la ley,
pero antes hay un funcionario de bajo nivel al que a lo mejor tengo acceso y que va a ser el encargado de redactar la ley siguiendo órdenes. Se puede preguntar dónde están las lagunas, qué espacios no han quedado completamente cubiertos, porque siempre hay cierto nivel de discreción dejado al que redacta. A lo mejor ahí se puede intervenir, o con los directores de área, los jefes de área, los directores de departamento, incluso los directores generales de ciertas instituciones. A nivel local, mucho más sencillo, porque puede ser una persona conocida con la que se tenga trato diario. Entonces, ¿quiénes son los que más pueden influir en las decisiones? Eso es muy importante. Pero luego, además, es muy importante plantearse cómo podemos llegar a estas personas, Si hemos decidido que la persona que tiene mayor poder de decisión es la alcaldesa, por ejemplo, porque mi plan de incidencia trata un problema que se resuelve a nivel local o que se legisla a nivel local, pues tenemos que ver cómo podemos llegar a esas personas, cuál es la agenda que manejan, cuáles son sus allegados, si resulta fácil o difícil acceder cuál es el nivel de seguridad con el que está cubierto, si es desde el punto de vista personal, si es accesible o no, a qué eventos acude. Hay que manejar muy bien la agenda de la persona en la que queremos influir. Llegados a este punto, cuando ya tenemos montado completamente el mapeo de actores y sus agendas y entendemos cómo funcionan y cómo se mueven, hay que identificar las fortalezas y las debilidades que tenemos nosotros como grupo para poder llevar a cabo esta propuesta. A lo mejor hemos visto que el acceso a la alcaldesa es completamente imposible, que no tiene familia ni allegados, que nunca sale de casa, que es muy desconfiada y no permite entrevistas directas con ninguna persona. Entonces, que su nivel de seguridad es muy elevado porque ha sido víctima de 3 atentados, entonces o bien tendremos que buscar otras personas a las que dirigirnos, o habrá que analizar bien dónde están nuestras debilidades en la propuesta en cuanto al acceso y también otras debilidades que ya hemos podido detectar y ver cómo las podemos enmendar en este punto para poder darle impulso, darle fuerza y que nuestra propuesta pueda ir adelante. Debemos preguntarnos cosas como si manejamos datos e información fundamental, si estamos bien organizados con gente de la municipalidad para que puedan apoyar nuestra propuesta, si nuestros líderes siguen siendo capaces de orientar el proceso, tienen acceso a las personas adecuadas, si tenemos la capacidad técnica para identificar los elementos claves que queremos de verdad modificar. Una vez que hayamos identificado cuáles son los elementos de debilidad de nuestras propuestas, tendremos la oportunidad de plantear y de enmendar la propuesta y redirigirla o redactarla de tal forma que sus garantías de éxito aumenten. Tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y tener muy claro si de verdad es necesario reajustar nuestra propuesta y hacia dónde tenemos que reajustarla. Para ello, habremos establecido probablemente un plan de indicadores previamente en la etapa de identificación que nos permitirán detectar estas amenazas, estas debilidades que hay muchas veces que se han causado por la falta de planificación o por una mala planificación o por fallos, pero muchas veces vienen causadas por el contexto. No sabíamos que el acceso a la alcaldesa iba a ser algo tan complicado, no sabíamos que tenía un nivel de seguridad tan alto, no sabíamos que no teníamos allegada. Partíamos de una serie de supuestos que dábamos por hecho y que en realidad no se cumplían. Entonces, habrá que rediseñar, habrá que buscar a lo mejor otros actores, habrá que identificar otros documentos en los que se puede influir que estén relacionados con nuestro plan de incidencia, pero a los cuya última palabra no dependa, por ejemplo, de esta alcaldesa. Habrá que ser muy creativos. Desde luego, el montar un plan de incidencia conlleva un gran ejercicio de creatividad y de pensamiento estratégico para ir reconfigurando una y otra vez cuando nos vayamos encontrando con problemas. Y luego, por último, dentro de qué tenemos que hacer para convencer a la persona, puede ser que tengamos la posibilidad de acceder, pero que tenga muy claro que no va a ceder y que no va a concedernos ninguno de los elementos que se recogen en nuestra propuesta, y entonces nuestra propuesta quedaría como marginada y sin éxito. Pues habrá que pensar qué estrategias y acciones son buenas o son fundamentales para que nuestra estrategia pueda lograr ese éxito que estamos pensando. Habrá que tener capacidad de negociación, habrá que presentar contrapropuestas y habrá que hacer presión con las diferentes estrategias de las que se disponen. Si ya tenemos claro qué queremos, ya tenemos claro quién tiene el poder de decisión, quiénes pueden ser nuestros aliados y nuestros oponentes,
cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, dentro de las estrategias, y las veremos cuando se trate en mayor profundidad la metodología, porque ahora lo que estoy haciendo es hacer como un repaso rápido de lo que podría ser una metodología muy común de un plan de incidencia, pero para que tengáis claro cuando lleguemos a la siguiente clase, pues existen algunas como el cabildeo, la organización, la educación y la sensibilización, la prensa, la movilización en temas de manifestaciones. Entonces, todas estas cosas pueden hacer que aquellas personas o aquellos sujetos que no estaban completamente a favor de nuestra propuesta tornen su idea y nos empiecen a apoyar, dándonos un mayor peso en el espacio de toma de decisión, que a esa alcaldesa tan inaccesible y que se había negado a escucharnos ahora vea un cierto rédito electoral al ver las movilizaciones que se están generando alrededor del tema y decida escucharnos. O sea, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta cuando se elaboren las estrategias. Las estrategias las explicaré o se les dará un espacio más amplio, aunque hay una diapositiva, la última diapositiva de esta presentación hace referencia a las estrategias como actividades a largo plazo que buscan un objetivo, que se pueden usar muchas, pero hay que intentar evitar usar todas para no chafar la propuesta principal, y las principales son de comunicación, de organización, de movilización y de influencia. Las estrategias tendrán 3 etapas, pero todo esto relativo con las estrategias, que está recogido en la última diapositiva, lo veremos cuando se explique la fase de estrategias o de elaboración de estrategias dentro del plan de incidencia, que explicaremos con más detalle, repito, en las sesiones 3 y 4. Ahora lo que estoy adelantando o lo que estoy haciendo es intentar adelantaros unos conceptos más básicos para que luego, cuando explique la verdadera creación de un plan de incidencia, no tengamos que detenernos a explicar con detalle cada uno de estos conceptos, aunque por supuesto lo refrescaré, lo retomaré para tener claro que todos estamos hablando un vocabulario común, como suelo hacer. Bueno, y por último, cuando ya hemos diseñado o hemos explicado qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros problemas prioritarios, las soluciones que queremos plantear, quiénes tienen el poder de decisión sobre estas propuestas y qué tenemos que hacer para convencer a la persona que tiene poder de decisión, tenemos que plantear indicadores que nos permitan averiguar si nuestro plan está funcionando o no está funcionando. Es decir, qué estamos haciendo bien, cuáles actividades o cuáles son las estrategias que estamos llevando a cabo y que están teniendo éxito, y qué estamos haciendo mal o cuáles son aquellas actividades que estamos emprendiendo o llevando a cabo que están teniendo menos éxito o que están siendo más fallidas. Esto es fundamental para no perder ni recursos económicos ni recursos humanos. Hay estrategias que funcionarán, algunas que funcionarán mejor que otras, pues hay que priorizar o concentrarse en función de los recursos de los que dispongamos en aquellas estrategias que estén funcionando mejor, que estén dando mejor resultado, porque será la única forma de que nuestro plan de incidencia pueda tener un éxito. En función de los resultados que obtengamos de esta evaluación basada en los indicadores que hayamos planteado previamente, tendremos que decidir cuáles son aquellas estrategias o aquellas actividades, no todas tienen por qué ser estrategias, a las que les damos continuidad, y aquellas a las que es mejor, aquellas actividades que es mejor parar, no darles continuidad, interrumpir, porque solamente están consumiendo recursos, ánimos, y sobre todo recursos y sobre todo ánimos de nuestra organización, que son tan importantes para que el espíritu de entusiasmo se mantenga. Muy interesante y muy importante cuando se monta un plan de incidencia. Es importante que aquello a lo que nos demos continuidad lo dejemos apartado, porque a lo mejor en un futuro sí que se dan las condiciones o el contexto para que podamos volver a retomarlo. Por ejemplo, a lo mejor están montando campañas de movilización y no está acudiendo nadie, pues habrá que repensar, reconfigurar esas campañas de movilización, se pueden apartar, y a lo mejor en un futuro, cuando nuestra idea haya cogido más fuerza, haya generado políticas de opinión favorables, porque hemos utilizado de una manera muy adecuada los medios de comunicación social o los medios de comunicación tradicional, se estén generando corrientes de opinión que permitan gran éxito a las movilizaciones que planteemos y sirvan para poder influir en la toma de decisiones de aquellas personas a las que queremos alcanzar, ¿no? De aquellos que son como más responsables en cuanto a la toma de decisiones.
Estos son los elementos más básicos que hay que considerar cuando se piensa en una metodología para montar un plan de incidencia, los elementos fundamentales. Repito, el siguiente día explicaremos con más detalle cada uno de los pasos. Una metodología de un plan de incidencia está formado por 8 o 10 pasos fundamentales. Ahora, y como un poco para cerrar la clase de hoy, quería explicar la diferencia entre el cabildeo o el lobby y la incidencia. Quiero decir que la incidencia forma parte de una estrategia mucho más amplia, mucho más medida. El cabildeo o el lobby, como veis ahí recogido en la diapositiva, es una forma de hacer incidencia, es una estrategia, una de las estrategias que se plantean para hacer incidencia. Normalmente es un grupo un colectivo o un grupo de personas que tienen intereses comunes muy concretos y que se unen para defenderlos. Se dirige hacia la administración pública y está formado eso. Pueden ayudar en cuanto, o sea, pueden incorporarse a nuestra estrategia de incidencia política o a nuestro plan de incidencia política, pero el cabildeo es solo una de las estrategias, porque está dirigido a influir en la administración pública en un interés muy concreto y muy definido. Entonces, no se prevén campañas de movilización ni generación de corrientes de opinión pública, sino que son presiones dirigidas concretamente hacia personas que forman parte de la administración pública. Hay una tipología básica que se ha elaborado y la mayor parte de los lobbies o de los cabildeos, o bueno, mucha parte de los cabildeos o los lobbies no se hacen en cuestiones de desarrollo social, sino que tienen más relación con temas industriales, financieros, asociaciones ciudadanas, patronales, sindicales. Cuando hablo de tipología básica es que normalmente suelen tratar temas patronales, sindicales, ecologistas, temas de armamentística, no tanto de desarrollo social. Es bien conocido por todos el cabildeo que se inició allá por los años 80 en contra del tabaco y el cabildeo, el otro grupo de interés que se creó a favor de los fumadores y de la industria tabacalera. También es conocida los grupos de interés en la administración americana, sobre todo relacionados con la arma, con las tendencias de armas. Es interesante estudiar, si queremos utilizar como estrategia fundamental de nuestro plan de incidencia el cabildeo, cómo montan ellos las campañas de comunicación y cómo trabajan ellos su forma de dirigirse a la administración pública, porque hay muchos patrones comunes que se pueden utilizar en los proyectos de desarrollo, pero quiero dejar claro que aunque el cabildeo, repito, sí se utiliza como estrategia dentro de los planes de incidencia cuando hablamos de proyectos de desarrollo social, cuando nos referimos al lobby o a los grupos de interés per se, en la mente de todos se nos queda más la idea de asociados a la industria, asociados a la armamentística, asociados a los intereses financieros. Igual no hay que desechar porque no deja de ser una estrategia válida que puede tener mucha utilidad, sobre todo si reproducimos aquellos patrones de conducta que más nos pueden favorecer desde el punto de vista metodológico para implementar nuestro plan de incidencia. Y explicado, haciendo un resumen así rápido de lo que hemos explicado hoy, los factores externos o de contexto que condicionarán las posibilidades de éxito o de fracaso de nuestro plan de incidencia y de los que hemos de partir como base siempre que queramos montar un plan de incidencia. Hemos explicado, hemos dado cobertura también a los factores internos que se presupone con los que se presupone nuestra organización para que nuestro plan de incidencia pueda tener éxito, de nuestra organización y de nuestras alianzas. Hemos explicado qué es un plan de incidencia, después de hablar tanto de plan de incidencia, qué es un plan de incidencia, dejando claro que un plan de incidencia no deja de ser otra cosa más allá que un proyecto, es un proyecto, pero que tiene una serie de elementos particulares que le hacen otorgarle otro apellido. Es como el análisis de toma de decisiones, el análisis de sujetos que pueden influir, que pueden ayudarnos, que pueden apoyarnos, que pueden perjudicarnos. Es otro de los elementos que hay que incluir porque hablábamos, pues un plan de actividades, un cronograma, bueno, pues también un análisis de sujetos que puedan ayudar o favorecer o perjudicar para conseguir nuestro objetivo.
Hemos explicado también cuál es la metodología, cuáles son las preguntas básicas que tenemos que plantearnos cuando queremos plantear un plan de incidencia, y cuando quiero plantear siempre me pongo en la piel del representante de la sociedad civil y cómo se trabaja. Pues hay que sentarse en una mesa con los responsables de nuestra organización de decidir qué temas van a llevarse a agenda y qué temas no, y plantear qué es lo que queremos, quién tiene el poder de decisión, qué tenemos que hacer para convencer y cómo sabemos si el plan funcionará o no. Son las 4 o 5 preguntas básicas que hay que plantearse y plantearle con respuestas a los responsables de tomar la decisión en nuestra organización para decidir si vamos a elaborar o no un plan de incidencia. Esta es la forma más común de trabajar, una metodología común que se transversaliza con estas 4 preguntas que os planteo y que podéis repasar nuevamente en las diapositivas que el centro os habrá facilitado o que probablemente estéis viendo en la parte alta o baja de la pantalla. Y por último, y para diferenciar, insistir en que el cabildeo no deja de ser una de las estrategias que se emplea cuando se hace un plan de incidencia, pero cuando utilizamos la palabra lobby o grupos de interés, a todos nos viene a la cabeza otro tipo de actividades, aunque la forma que tienen ellos de conseguir las cosas pueden ser de mucha utilidad si utilizamos algunos de sus patrones, aquellos que no van contra la ética que estamos defendiendo. Por último, he hecho una pequeña introducción al concepto de estrategia y he adelantado los tipos de estrategia que se tratan o que se utilizan, que son comunicación, organización, movilización e influencia, cuando se traza un plan de incidencia. Las veremos todas ellas con más detalle en la clase, durante las 2 sesiones siguientes, dedicadas exclusivamente a la metodología, a cómo se monta un plan de incidencia para que tenga éxito. Y siempre presupondré, cuando hable de esta metodología o de este plan de incidencia, siempre voy a presuponer que tanto los factores externos como los factores internos están presentes y que el plan de incidencia busca y se establece como una herramienta de participación ciudadana, como un elemento para democratizar la sociedad y como un instrumento que pretende conseguir cambios en el espacio político. Esas son las asunciones que voy a plantear o de las que voy a partir cuando en la clase siguiente inicie el principio o inicie la explicación de la metodología para la incidencia. Y nada más, aquí nos quedamos. De nuevo, un placer haber podido compartir con vosotros este rato. De nuevo, como digo siempre en cada una de las clases, si tenéis alguna duda, o en todas las sesiones, si tenéis alguna duda, por favor, poneos en contacto conmigo, que yo os la resolveré bien vía mail, bien vía Skype, bien cualquier otra forma de comunicación alternativa que se os pueda ocurrir, incluso WhatsApp, cualquier tipo de comunicación que se os pueda ocurrir. Estoy disponible. Si tenéis en mente montar un plan de incidencia y necesitáis que os asesore o que os ayude o que os eche una mano de cualquier forma, de nuevo os insisto, poneros en contacto conmigo, que bueno, intentaré ofreceros lo mejor. Y qué más satisfacción para mí que ver que mis clases teóricas se están llevando a la práctica, ya que no podemos tener comunicación directa o comunicación interpersonal. Me resultaría muy agradable ver que la aplicación práctica de los talleres se está viabilizando y que está alcanzando una realidad, se está convirtiendo en una realidad en vuestras sociedades o en vuestras organizaciones de la sociedad civil. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente sesión, en la sesión 3.